Las palabras del presidente del Gobierno en su intervención inicial. Luego vamos a escuchar el intercambio de opiniones que han tenido Zapatero y Rajoy. Antes queremos que vean y que lean en pantalla lo que dice la Constitución y lo que dice la ley a propósito del caso que nos ocupa, el estado de alarma, sobre el que ya decimos que tanto los controladores como algunos diputados que han intervenido hoy en el Congreso de los Diputados han planteado alguna duda. Vamos a ver qué dice la Constitución. Ahí lo tienen. La Constitución, en su artículo 116, dice: una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Dice también que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, etcétera, 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 etcétera. Aquí tienen ustedes la ley orgánica que hace referencia explícita al estado de alarma. Dice que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma cuando se produzca paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad. Esto dice la ley orgánica, que es, como ven, del año 1981. Pero también hay una referencia a otra ley muy anterior, preconstitucional, que dice así, que es la Ley de Navegación Aérea. Dice: serán castigados con pena de prisión menor como reos de sedición los empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en actitud de protesta, desobediencia colectiva o represalia. Es uno de los párrafos que podrían ser aplicables, si lo consideran así los jueces, en este caso. Dice también que se impondrá la pena de prisión menor a prisión mayor si el hecho se comete con la intención de interrumpir la navegación. Parece que se acoge bastante a lo que ha ocurrido. Cosa distinta es si, como dicen algunos juristas, siendo una ley previa a la Constitución, ya no tendría vigor. Otros consideran que sí y que se puede seguir aplicando sin ningún problema, y se aplicaría en este caso, según la opinión de quienes defienden ese punto de vista. ¿Veis algún problema constitucional, legal, en lo que se ha hecho? Es que, ¿sabes lo que pasa? En derecho, 2 y 2 no tienen por qué ser 4. Eso es algo que en fin, los que tenemos alguna relación con el derecho, es una reflexión que se hace. Con lo cual, hasta el día de hoy, de los escritos y artículos que se han publicado, por ejemplo, Gimbernat publicaba uno el otro día en El Mundo, donde ponía en duda la constitucionalidad. ¿Qué va a pasar al final? No se va a dilucidar de manera inmediata en el tiempo, va a tardar tiempo. Probablemente, yo creo que hay más opiniones favorables a la constitucionalidad de lo que ha hecho el Gobierno. Políticamente es distinto. La valoración política ahí no tiene ni pies ni cabeza. Pero desde el punto de vista jurídico hay muchas más opiniones de expertos a favor que en contra. Bueno, esta es una cuestión, como se dice en el ámbito jurídico, no pacífica, porque hay constitucionalistas de mucho prestigio que hablan de la posible inconstitucionalidad de las medidas, por ejemplo Gimbernat, al que has citado, o por ejemplo Manuel Jiménez de Parga, el último presidente del Tribunal Constitucional, anterior a Emilia Casas. Pero luego también hay otros juristas que sostienen que las normas son completamente legales. Yo creo que esa es una cuestión en este momento no resuelta. Es posible que si hay recursos eso se resuelvan, pero ya cuando se vayan a resolver, esto se haya terminado. Sobre todo cuando casi todo el recorrido judicial que les queda a los controladores es previo al estado de alarma. Porque el origen de las denuncias, los expedientes, es el abandono a las 5 de la tarde de su puesto de trabajo y no había estado de alarma, y la negativa a reincorporarse antes del estado de alarma, incluso antes de la militarización. Con lo cual, sí, bueno, puede haber un bonito debate aquí, que además es necesario, porque es la primera vez en nuestra historia democrática que tenemos un estado de alarma. Bueno, pues bien, que quede claro si esto se ajustaba, pero eso no tiene nada que ver con el villacrucis judicial que pueden pasar los controladores, que por cierto, a las 7 de la tarde, a las 5 se pusieron todos enfermos, y a las 7... con la varita mágica dijeron que no, que si el señor ministro de Fomento firmaba este papel, volvían todos a las torres. O sea, con lo cual era una enfermedad bueno, que fácilmente el doctor José Blanco podía solucionar. Escucharemos algo que se ha dicho a propósito de José Blanco hoy, entre las cosas que se han dicho de él en el Congreso de los Diputados. Antes vamos a asistir